Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a seguir con un tema que al menos en esta semana hemos desarrollado, lo que es la lectura. Y yo felicito a la mayoría que ha estado compenetrado, ¿no? Con lecturas de repente a veces simples, de aventuras, qué sé yo. La idea es que tenemos que nosotros aprender a leer. Y aprender a leer es práctica, ¿sí? Es práctica constante, muchachos. Nadie nace con esa habilidad para leer. Todos aprendemos. ¿Ok? Bien, en esta oportunidad yo les había dejado a ustedes eh, una lectura pequeña, corta, ¿no? Pero que las preguntas son bastante entretenidas. Cuando digo entretenidas es en el sentido de que, a ver, para que me entiendas mejor, poquito dificultosas, pero no imposibles de entenderlas, ¿no? Entonces, yo lo llamo así entretenida cuando me entretiene, pues cuando me fastidia y me genera un poquito de qué cosa, ¿cómo es esto? Ah, no, si esta lectura es fácil, entonces un reto, ¿no? A eso lo llamo yo, eh, ese tipo de lecturas. Bien, entonces tenemos aquí una lectura de Jack Canfield, ¿no? Chocolate caliente para el alma. Hay una parte en que se ha hecho un extracto y vamos a hacer el análisis. Creo que ustedes ya lo han leído, ¿no? No voy a demorarme más, pero hay que tener en cuenta el énfasis cuando uno le pone una lectura, muchachos. Si bien es cierto, es silenciosa, es decir, tú no vas a estar como yo ahorita así palabreando, porque es imposible, ¿ya? No está bien una buena lectura, ¿ya? No es una buena lectura el mover los labios a la hora de leer. Es malísimo, eso nos acorta la velocidad de lectura, nos acorta la comprensión, ¿ok? Así es que yo en esta oportunidad lo voy a hacer porque lo estoy haciendo en forma, ¿no es cierto?, verbal, lo estoy haciendo en forma fuerte para que escuchen ustedes, ¿sí? Pero no es recomendable cuando uno tiene un libro en la mano y lo lee, ¿no es cierto? A ver, veamos esta lectura. Dice, algunos padres decían que era una maestra excéntrica, ¿no? O sea, digamos, peculiar, ¿sí? Eh, Siempre se salía del formato normal de toda una profesora, ¿no? A eso le llamamos excéntrica, fuera del centro, va más allá, ¿sí? De las cosas, entre comillas, normales. Otros afirmaban que era una lunática, bueno, ya un poquito más radicales, ¿no? O sea, un poquito fuera de sí, por efecto del estudio exagerado. Otros simplemente decían que es la mejor, ¿no? Bueno, quise, dice, darme una idea de una idea propia misma, ¿no? Así que un día decidí ingresar a su clase y observé que todos los alumnos estaban trabajando, llenando una hoja de cuaderno con pensamientos e ideas. Y empecé a leer algunos, dice, como por ejemplo, no puedo llegar temprano al colegio. No puedo entender este texto. Leí otro donde decía, no puedo lograr usar palabras en vez de puños. No puedo ser sincero. Hasta allí yo ya estaba, pues, como se dice, ¿no? Poco, eh, eh, poco extrañado, ¿no? Caminé entonces deprisa, dice, viendo lo que hacían uno por uno, y todos escribían oraciones describiendo cosas que no podían hacer. Oh, entonces decidí hablar con la maestra para ver qué pasaba. Al acercarme, noté que también ella escribía frases iguales que sus alumnos. Uy, dije. A punto de perder la paciencia yo, ¿no? Cuando se escuchó la voz de la profesora que decía, entreguen sus hojas. Una vez recogía las hojas de todos los alumnos, la maestra añadió la suya también que había escrito y lo introdujo en una caja. Luego salió al patio y los alumnos la siguieron en procesión, es decir, ojo, en orden. Con lámparas y picos empezaron a cavar. Bueno, hasta allí ya estaba ya más que loco, ¿no? Que no entendía nada de lo que sucedía, pues. Hicieron un hoyo de 2 metros, bueno, aproximadamente, ya póngale pues un pequeño agujero, ¿no? Y enterraron en él la caja. La caja con todas las hojitas que ellos habían escrito. Entonces escuché decir a la maestra,
amigos, ni siquiera alumnos, amigos. Estábamos aquí reunidos para honrar la memoria de No Puedo. O sea, estaba haciendo un pequeño, una pequeña disertación en honor a algo, ¿no? O sea, esto ya me parecía una misa de luto, ¿no? O sea, bueno, pues, eh, pero era la memoria de No Puedo, de No Puedo. Mientras estuvo con nosotros ese No Puedo, afectó la vida de todos, de algunos más que otros. Acabamos de darle una morada definitiva. Es decir, acabamos de matarlo, acabamos de enterrarlo. Sin embargo, están vivos todavía sus hermanos, como Puedo, como Quiero, el otro hermano Lo haré ya mismo, que no son tan famosos como su pariente, ¿no? Pero serán fuertes y poderosos con su ayuda, amigos. Bien, hasta aquí interesante esta reflexión, ¿no es cierto? Porque es una lectura que te está enseñando algo, una lectura que tiene un fin. Bien, allí en ese sentido van las preguntas. Bien, luego viene la primera pregunta. Dice, el texto, ojo, el texto, o sea, toda la lectura, argumenta a favor de qué. O sea, ¿qué te está tratando de demostrar este texto ya? Dice que la maestra es ideal, puede ser, que la noción de la maestra, bueno, noción de la maestra, o sea, tratar de explicar cómo es la maestra, la importancia del optimismo, te está mostrando, trata de mostrarte o argumentarte este texto que la profesora utiliza una didáctica muy interesante, muy peculiar, o te trata de mostrar la excentricidad de la maestra, es decir, su forma de enseñar, ¿no? Que se sale de lo normal. ¿Qué es lo que está argumentando este texto? Si bien es cierto, todo esto tiene que ver con la lectura, pero piensa bien, dice, el texto argumenta a favor de qué. Ya dijimos que este texto, ¿no es cierto?, nos daba una enseñanza, un mensaje. La profesora tenía un objetivo, a eso apunta. ¿Y cuál sería acá? Es la importancia del optimismo. ¿Sí? A eso apunta el texto. Eso está argumentando el texto, con una pequeña historia. ¿Okay? No te da acá definición de optimismo, concepto de las cosas que puedes hacer o no puedes hacer, no. Simplemente, con un pequeño ejemplo, te está demostrando la importancia del optimismo. ¿Sí? Una didáctica peculiar, o sea, el autor llega a eso, ¿no es cierto? Explica una didáctica peculiar, pero no es el argumento a favor. O sea, no es el objetivo principal, si lo quieres tener así, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, ahí se los dejo, ¿ya? Ya ustedes lo tienen en la sesión, ¿sí? Pasemos a la segunda pregunta. Ahora la pregunta va a un hecho de la lectura, ¿sí? Dice, la ceremonia. ¿A qué parte se refiere? Profesor, cuando la profesora lo reunió a todos, ¿no? En grupo y se dictó una pequeña charlita ahí, ¿no? A eso. La ceremonia encabezada por la maestra se caracterizó por, o sea, ¿qué cosa hizo la maestra ahí? ¿No es cierto? ¿Por qué se caracterizó esa pequeña ceremonia que ella hizo, ¿no? Dándole, pues, enterrando, pues, a la falta de optimismo, ¿no? Y resaltando la importancia del yo puedo, ¿no? Lo voy a hacer, etcétera. Dice, ¿por qué se caracterizó esta ceremonia? Ojo, esa parte de la ceremonia nada más, ¿eh? ¿Por ser un símbolo de la demencia? No. Principalmente académica, no, porque no dio concepto de nada. Alegórica, aunque innecesaria. Alegórica significa algo fantasioso, algo, digamos, anecdótico, ¿no? Y fue innecesaria, no, fue el centro para entender la lectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿fue peculiar y un tanto entretenida? Sí, pero ¿cuál fue su principal característica? ¿Simbólica y de contenido orientador? Claro, esto, de contenido orientador.
Y simbólico porque, si bien es cierto, representó el entierro de algo, no realmente fue un velorio como tal, ¿no es cierto? Fue el simbólico, el entierro del pesimismo. Fue simbólico, ¿sí? No es que todos enterraron de verdad su pesimismo, sino algo simbólico. Pero sobre todo, ¿no? Se caracteriza por su contenido está orientando allí la maestra, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos entonces la respuesta y pasemos a la tercera. Dice, a ver, esta lectura dice, posiblemente la ceremonia observada hizo que el autor, bueno, en este caso el que está describiendo, el que está escribiendo esta lectura, ¿no? Sobre esta profesora y este caso raro, ¿no? De enseñanza, hizo que el autor tome una, digamos, se refiere a algo, ¿no? Y de una opinión sobre lo que observó, ¿sí? A ver, ¿qué cosa hizo que el autor dijera que confirme su juicio sobre la maestra? Que era excéntrica, que es rara, que es lunática, que está loca, que está bien, que es la mejor. Puede ser. Que aprenda a ser más comprensivo. ¿Quién? ¿Comprensivo quién? ¿Los alumnos? ¿O el profesor o el autor que está escribiendo que tiene que ser más comprensivo? Que ratifique las especulaciones de los padres. Que conciba a la maestra como inepta para su hijo. Que se forme un concepto favorable de la maestra. O sea, una persona que observa esta situación de aprendizaje de la maestra con sus alumnos va a ser positiva, ¿sí o no? Claro. Y si es positivo, entonces es un concepto favorable. Profesor, pero confirmar su juicio sobre la profesora. Él no tenía un juicio antes de, así que no pudo confirmar nada. Él fue a mirar qué sucedía. Él había escuchado historia de los padres, ¿no es cierto? Pero no pudo ratificar tampoco, porque los padres había de todo tipo. Entonces, lo correcto es que se forme un concepto favorable de la maestra, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Muy bien. Ahí está la respuesta, muchachos, que ustedes lo tienen en la sesión también, ¿ya? Y por último, la siguiente pregunta. Dice, el autor quiso emplazar en algún momento a la maestra, es decir, quiso llamarle la atención, ¿no? Maestra, ¿qué está pasando acá? ¿A raíz de qué? De que empezó a ver los textos, ¿no? Que estaban escribiendo los chicos. Dice, entonces, el autor quiso emplazar en algún momento a la maestra porque suponía la deficiencia del contenido. No había contenido ahí. ¿Deseaba corregir su método explicativo? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Estaba disconforme con la inscripción de oraciones? También. ¿Pensaba que estaba infundiendo pesimismo? También puede ser. ¿No entendía su método totalmente improductivo de la profesora? O sea, no entendía nada. O sea, ¿por qué el autor quiso emplazar, o sea, quiso llamarle la atención a la maestra? Porque al observar lo que estaban escribiendo los chicos y pensamientos pesimistas totalmente, o sea, lo que no puedo hacer, lo que no me gusta hacer, ¿no? Él dijo, uy, acá los chicos, esta es una clase de pesimismo. Entonces, él pensaba que la maestra estaba infundiendo pesimismo. Y claro, hasta esa primera parte estaba haciendo eso, estaba infundiendo pesimismo, pero con la intención de enterrar ese pesimismo luego, en la segunda fase. En la primera parte sí estaba infundiendo pesimismo, es decir, le estaba diciendo a los chicos, pongan todo lo pesimista posible que son ustedes, ¿cierto? Entonces el autor que en algún momento lo quiso llamar la atención porque pensaba que estaba infundiendo pesimismo, pensaba, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Por qué no pudo ser los demás? ¿No es cierto? Y pasamos finalmente al último. Ahora vamos a la crítica a la maestra. En este caso, dice destaca principalmente por su gran dinamismo, puede ser, ¿sí? Porque sus actitudes misteriosas, puede ser, por la profundidad de sus contenidos, puede ser, por su estilo peculiar de enseñar, puede ser, porque fue cuestionada por los padres. Bien, acá ya descartamos esto, ¿no es cierto? Entonces, la maestra destaca, ojo, se está preguntando, destaca principalmente por, en este caso, ¿no? Sería por su estilo de enseñar, por eso destaca, ¿ok? Eso es lo que le hace destacar a ella de otros profesores, ¿sí? Su estilo de enseñar. Es un estilo peculiar, ¿sí? Llama la atención. Finalmente, cualquier otro profesor pudo llegar a lo mismo, pero de otra manera. Entonces, es el estilo lo que le hace peculiar a la profesora. Bien, muchachos, hasta aquí será la próxima.